Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, mi nombre es Ricardo y vamos a tratar un tema que es bastante controversial en el mundo de los testigos de Jehová. Los apóstatas, ¿qué clase de personas son? En este espacio de reflexión vamos a analizar lo que realmente son los apóstatas. En mi opinión, los apóstatas son aquellos que han abandonado a la organización Watchtower y obviamente han expresado públicamente su desacuerdo con sus enseñanzas, prácticas y doctrinas antibíblicas, y las han compartido con quienes obviamente todavía están dentro de esta organización. En la mayoría de los casos, la organización siempre va a señalar de que estos apóstatas son una amenaza, y los líderes de esta organización desaconsejan fuertemente al adepto a tener cualquier tipo de contacto con ellos, inclusive si son familiares. Ahora bien, cabe preguntar, ¿qué hay detrás de la figura de un apóstata? ¿Por qué se les considera una amenaza? ¿Realmente representan un peligro para la organización y sus miembros? Mientras que muchas personas, quizás a lo mejor mirando esto desde lejos, pudieran llegar a considerar que un apóstata es una persona que ha perdido la fe simplemente y que se ha alejado por motivos personales, por otro lado la organización cree que los apóstatas son personas peligrosas que buscan dañar la organización y a sus miembros, ya que detrás de todo esto está el mismísimo Satanás, el diablo. Veamos el significado de la palabra apóstata. Según el diccionario, un apóstata es la persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros diferentes. Ahora veamos, por otra parte, el contraste que existe entre lo que enseña la organización de lo que son los apóstatas mediante una serie de imágenes de sus publicaciones y unos fragmentos de videos de lo que dicen sus conferencias. Ahora surge una pregunta. ¿Son los apóstatas de hoy tan reprensibles como aquellos de quienes Judas habló en su carta? ¿De verdad engañan? ¿O más bien tienen el sincero deseo de ayudar a los pobres y confundidos testigos? No, son perversos. ¿Se han dado cuenta de que por lo general los apóstatas no tratan de razonar a partir de las Escrituras? ¿Por qué no? Porque saben que conocemos la Biblia y que no lograrían engañarnos. Más bien, protestan contra la organización, tergiversan la verdad y usan mentiras o medias verdades para embaucar a algunos. Está claro que Jesús confía totalmente en el esclavo fiel. Y todos nosotros, incluido cada miembro del cuerpo gobernante, debemos hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que dice la voz de los extraños sobre este asunto? No confíes en el esclavo fiel. Te está engañando. ¿Y quiénes son los que promueven esta idea, que es falsa, con más fuerza? Los apóstatas. Hebreos 13, versículo 9, llama a estas ideas falsas enseñanzas extrañas. Y es que son las enseñanzas de los extraños. Algunos ejemplos de estas enseñanzas extrañas son que el esclavo fiel protege a los pedófilos, o que el esclavo usa las donaciones para llevar una vida llena de lujos. Esas son mentiras descaradas. Por ejemplo, tenemos que rechazar las mentiras de los apóstatas y los cuentos falsos de otros opositores que pretenden sembrar dudas y debilitar nuestra fe. Satanás es muy hábil usando insinuaciones, medias verdades y mentiras. Por eso no nos sorprende que los medios de comunicación, a menudo manipulados por apóstatas, líderes religiosos y otros opositores, también se valgan con frecuencia de insinuaciones, medias verdades y mentiras para atacar a la organización de Jehová.
Piensen en esto. La fe es parte del fruto del Espíritu. Es algo que Jehová nos da para fortalecernos, mientras que las dudas son una herramienta que el diablo utiliza para debilitarnos. Supongamos que un apóstata toca a su puerta y le dice: me gustaría entrar en su casa, sentarme con usted y enseñarle algunas ideas apóstatas. No lo escucharíamos ni un minuto. Le diríamos que se fuera por donde vino. Pero, ¿y si ese mismo apóstata tratara de entrar en su casa a través de la televisión o la computadora? Pues, hermanos, deberíamos rechazarlo con la misma contundencia. Sin duda que a través de estos fragmentos de video vemos cómo insistentemente la organización trata de manipular la información, de poder llenar las cabezas de los adeptos, insistiendo firmemente que todo lo que venga fuera de lo que es la organización y su sitio oficial en internet viene del mismísimo Satanás, que usa justamente a apóstatas para poder embaucarlos, como ellos lo dicen. Veamos ahora qué dicen sus publicaciones. Veamos lo que dice la Atalaya del 15 de marzo de 1986. Página 13, párrafo 10, dice: cuando otra persona nos dice no leas esto o no escuches aquello, puede que pasemos por alto su consejo, pero recuerde que en este caso Jehová es el que nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice él acerca de los apóstatas? Que los eviten, que cesen de mezclarse en la compañía de ellos, y que nunca los reciban en casa ni les digan un saludo. Estas son palabras enfáticas, instrucciones claras. Si por casualidad leyéramos la literatura de alguien que supiéramos que es apóstata, ¿no sería lo mismo que invitar a este enemigo de la adoración verdadera a nuestra casa a que se sentara con nosotros y nos explicara sus ideas apóstatas? Es curioso que la Atalaya hable sobre invitar a enemigos de la verdad a nuestra casa. Y ellos, como organización, han invitado en una entrevista a este señor llamado Massimo Introvigne, que se dice que es sociólogo y ex representante de la OSCE, pero en realidad es un experto satanista. Ha escrito libros al respecto, pongo 2 como ejemplo, y él en su biografía se autodenomina como un experto en el fenómeno satanista. ¿Esto no sería un doble estándar, una doble moral, un doble discurso? Analicemos ahora la Atalaya del 15 de julio del 2007. En el artículo llamado ¿Ha pecado usted contra el Espíritu Santo? Final del párrafo 1 dice: ¿es posible que un cristiano peque contra el Espíritu Santo o fuerza activa de Dios? Párrafo 2. La palabra de Dios indica que sí es posible cometer dicho pecado. Jesucristo dijo: toda suerte de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La Biblia también nos advierte que si voluntariosamente practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio. Y el apóstol Juan señaló: hay un pecado que sí incurre en muerte. Sin embargo, cuando una persona peca gravemente, ¿es ella misma quien determina si el pecado que ha cometido lleva a la muerte? En la parte final de este artículo, luego de haber analizado distintos ejemplos de quiénes fueron los que pecaron contra el Espíritu, precisamente en el párrafo 19 y 20 dice claramente: así pues, si tememos haber pecado contra el Espíritu, alimentémonos sin cesar de la palabra de Dios, especialmente de porciones tan consoladoras como los salmos. Además, sigamos asistiendo a las reuniones y participando de la predicación del reino. De este modo estaremos saludables en la fe y no nos angustiará la posibilidad de haber cometido un pecado imperdonable. Quienes teman haber pecado contra el Espíritu Santo deben hacer bien en preguntarse:
¿He blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Me he arrepentido de verdad de mi pecado? ¿Tengo fe en que Dios perdona? ¿Soy un apóstata que ha rechazado la luz espiritual? Al hacerse esas preguntas, lo más probable es que se den cuenta de que no han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios ni se han vuelto apóstatas. Si se han arrepentido y tienen fe en el perdón divino, está claro que no han pecado contra el Espíritu Santo. Esto es una clara manipulación al adepto, ya que les da durante todo este artículo la idea de que si ellos han tenido el conocimiento impartido por la organización y luego se han vuelto en contra, se han convertido en apóstatas. Analicemos ahora por último la atalaya del 1 de julio de 1994 bajo el artículo ¿De qué mesa se alimenta usted? En el párrafo 10, bajo el subtítulo Cuidado con el alimento venenoso que está sobre la mesa de los demonios, dice: el alimento que está sobre la mesa de los demonios es venenoso. Piense, por ejemplo, en el alimento que sirven la clase del esclavo malo y los apóstatas. No nutre ni fortalece, no es saludable, no puede serlo, porque los apóstatas ya no se alimentan de la mesa de Jehová. Como consecuencia, han perdido todo vestigio de la nueva personalidad. No los impulsa el Espíritu Santo, sino una amargura mordaz. Están obsesionados con un solo objetivo: golpear a sus anteriores coesclavos, como dijo Jesús. El párrafo 12 dice así: sí, los apóstatas publican obras que contienen tergiversaciones, verdades a medias y completas falsedades. Hasta envían manifestantes a las asambleas de los testigos con la intención de entrampar a los incautos. Por consiguiente, sería peligroso dejar que nuestra curiosidad nos impulsara a alimentarnos de esos escritos o a escuchar esa habla injuriosa. Aunque no nos parezca que supone un peligro para nosotros, aún existe un riesgo. ¿Por qué? En primer lugar, algunas publicaciones apóstatas presentan mentiras por medio de palabras melosas y palabras fingidas. ¿No es eso lo que se esperaría de la mesa de los demonios? Y aunque los apóstatas quizás presenten algunos hechos, por lo general son sacados de su contexto con el propósito de apartar a otros de la mesa de Jehová. Todos sus escritos simplemente critican y derrumban. No hay nada edificante. El mensaje que da la organización con respecto a los apóstatas es bastante claro, ya que toman a estas personas que se han ido en contra de las doctrinas que la misma organización enseña como parte de un plan satánico para poder entrampar a los testigos que están dentro o a los adeptos que están activos todavía en la verdad, como ellos lo dicen. Cabe preguntar: ¿qué hace que una persona que fue precursor, anciano, siervo ministerial y otro privilegio quizás aún mayor, que estuvo dentro de la organización tantos años, se empeñe ahora en dar a conocer información que pone en desacuerdo a todas las doctrinas con respecto a lo que la Biblia habla? Porque sí, hay doctrinas que la organización enseña y que la Biblia no lo enseña. Esto hace que una persona se convierta, por así decirlo, en un emisario de Satanás. ¿Qué es realmente un apóstata? ¿Por qué una persona que ha dedicado tanto tiempo, tantas energías, tantos recursos, ahora se vuelva en contra de algo que en su momento quizá le ha dado felicidad? ¿Será que esta persona lo está haciendo con maldad? ¿Será que como ya no es feliz, ahora quiere que los que son felices dentro sean infelices igual que esta persona? La respuesta solamente la puede dar alguien que está en el mundo de la apostasía, para poder entender bien qué es lo que la apostasía hoy en día está logrando. Está haciendo que muchas personas que están dentro de la organización puedan ver más allá de lo que el sitio oficial les pueda llegar a enseñar. Por eso es un gran placer, un gran honor para mí
poder brindarles este espacio donde tomarán palabra algunos de los compañeros que hoy en día están siendo muy activos en esta labor llamada activismo en contra de las doctrinas de la Watchtower. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Glenn, soy de Perú. Bueno, en esta ocasión quería hablar un poquito acerca de mi experiencia como testigo de Jehová. Yo fui testigo de Jehová durante gran parte de mi niñez, adolescencia y juventud. ¿Ok? Y bueno, obviamente yo conozco muy bien el tema de los estudios, la predicación, los privilegios y las cosas de la Watchtower. Lo que yo siempre comento en mis videos o lo que cuento en lo que publico en las redes sociales, pues es netamente basándome en mi experiencia, basándome en las experiencias que en el camino he podido conocer de muchas personas, en entrevistas y comentarios que hacen, y también por las noticias y lo que se ve a nivel mundial. Si yo hago esto, si tú ves un video mío donde salgo y estoy hablando en contra de la Watchtower, en contra de los testigos de Jehová, principalmente es en contra de su doctrina, en contra de esos líderes, de estas cabezas que en mi tiempo, cuando yo era joven, no lo conocía a ellos para nada. Se hablaba solamente del esclavo fiel y discreto, que era un grupo de personas que tenían comunicación especial con Dios, con Jehová, y ellos daban el alimento al tiempo adecuado, ¿no? Solamente se hablaba de eso, y que eran los ungidos. Pero en esta ocasión, pues se trata de solamente 9 personas que con el tiempo van sumando o van restando, pero hay un grupo que ya son conocidos, tienen un programa en internet, tienen una página web que le hacen más publicidad a los mismos testigos de Jehová, esta página web que otra cosa. Y prácticamente, últimamente lo que se ha estado aprendiendo es que se tiene que hacer caso a todo, absolutamente todo lo que digan estas personas, porque su voz es ley. Yo estoy en contra de esto, doctrinas antibíblicas, doctrinas que hacen el daño físico, intelectual, mental, de todas las personas de diferentes edades que pertenecen a esta religión, a esta secta, mejor dicho, y las personas que también salen, y salen en 2 ocasiones o 2 situaciones. Salen por expulsión, porque quizás cometieron un pecado, o salen porque tomaron la decisión de renunciar. Cualquiera de los 2 casos, el maltrato psicológico que les dan es el mismo. Pierden por completo hablar con sus familiares, con sus amigos, con cualquier persona que sea testigo de Jehová. Lo pierden por completo. Es el tema también del caso de abusos sexuales que han ocultado durante muchos años y muchos países y décadas a muchos niños, ¿verdad? Muchos ancianos y hermanos han cometido tal pecado, dicen ellos, pero en sí es un delito, y lo peor de todo es que nunca fueron denunciados. El tema de la sangre, que no es bíblica, y así hay varias doctrinas que realmente hacen muchísimo daño al crecimiento, desarrollo de las personas. Así que checa mis videos, espero que te gusten, y si tienes alguna duda me escribes, y cuando me dé tiempo pues voy a responderla, ¿sí? Solamente quería comentar como primer video este comunicado. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Vanina y se me pidió que diga por qué hago videos. Y la realidad es por mi experiencia personal. Yo, estando dentro de la religión, dudaba de las enseñanzas, dudaba de la forma en que ellos querían dirigir mi vida, dudaba de algunos relatos bíblicos, de la conducta de muchos. Y eso a mí me llevó a investigar y a sacar la conclusión de que realmente estaba perdiendo mi vida. Y ese es el verdadero motivo por que yo hago videos, simplemente para ayudar a ese tipo o a ese sector de personas que le está pasando lo mismo, ya que a mí me hubiese gustado que me pase hace mucho tiempo atrás. Mis intenciones son buenas, son claras y siempre con respeto y siempre tratando de que la gente me pueda comprender y no sentirse mal. Hola Ricky, gracias por contactarme. Mira, no sé si se escucha bien porque acá está lloviendo, así es que no sé qué tal el audio. Mira, te cuento, nací en una familia testigo y estuve ahí hasta los 23 o 24 años.
cuando finalmente decido por cuenta propia dar un paso al costado. Un punto importante es que no estoy expulsado, simplemente, como te decía, por cuenta propia decidí apartarme de esta religión y ya. Y esto es importante, yo creo, porque a ese testigo de Jehová más fanático, digamos, le cuesta mucho concebir el cómo sea posible que un apóstata, que un maldito apóstata del diablo, según ellos, y que hace videos en internet, no esté expulsado. Porque claro, en la mente de la mayoría de los testigos, lamentablemente pregona la idea de que todos los ex testigos de Jehová son expulsados y que cometieron fornicación y cayeron en la droga y que ahora son infelices y escuchan heavy metal y todo lo demás. Y pues no, las consecuencias de apartarse de una organización religiosa no son esas. Las consecuencias de esto es básicamente el ostracismo social que se vive allí. Y yo la tengo, entre comillas, fácil, porque como te decía, no estoy expulsado, y mi trato familiar es relativamente bueno hasta cierto punto. Pero eso no pasa para quien ha sido expulsado, ojo, no por violador ni fornicador, sino que esto se puede dar incluso hasta por cuestionar una doctrina cambiante del alto mando y compartir esto con otros. El hecho de dejar una organización, en mi caso de haberla dejado, no olvidemos una organización fundada a finales del siglo XIX en Estados Unidos, ni siquiera tendría que ser un tema a tratar, ya que la libertad religiosa y de pensamiento sin condiciones de por medio es un derecho humano básico. La propia organización siempre hace uso de estos derechos a su favor cuando constantemente dicen que se les respete el derecho humano de la libertad de culto y de reunión. Pero cuando un miembro se sale de su círculo, ellos sin embargo ponen una serie de condiciones apocalípticas. Condiciones que finalmente se traducen en probablemente dos de los pilares fundamentales de toda organización altamente controladora. Por una parte el miedo y por otra parte la culpa. Miedo a ser ni siquiera muerto, sino que destruido por Dios, por un Dios de amor. Y culpa por sentir o pensar distinto. Claro, cuando tú estás dentro de la organización no percibes nada de esto, porque simplemente te limitas a ver y concebir tu pequeño pedacito de la realidad, pasando por alto e ignorando todo lo demás. Y lo peor de todo es que la organización te da a entender que a mayor grado de lealtad a la misma, eres más espiritual, más cerca de Dios estás y más posibilidades de salvación tienes. Por cierto, no solo los testigos usan este elaborado trabajo mental en sus adeptos, sino que muchas otras organizaciones religiosas también lo hacen. A ver, yo traduzco todo esto en básicamente ego, ese ego recalcitrante que no te deja ver otra cosa que no sea tu pedacito de la realidad. Y cualquiera que piense distinto, cualquiera que crea distinto, cualquiera que conciba distinto, inmediatamente es catalogado ni siquiera como errado, sino que como satánico, condenable a la aniquilación, y esto lamentablemente desemboca en odio. Y pues sí, todo gracias al ego humano, a creer tener la verdad universal de las cosas, y midiendo siempre todo desde los parámetros limitados del pensamiento. En esto está en juego también la filosofía, esa filosofía que lamentablemente no es para nada bien vista por las religiones más fundamentalistas. Para mí y a modo personal, todo esto ha sido un proceso de un aprendizaje constante, un aprendizaje moral y humano constante. Además, creo que romper las barreras ideológicas humanas es un paso fundamental para llegar de a poco a lo espiritual. Y no confundamos espiritualidad con religión, porque son dos cosas totalmente aparte. Cada vez que logro entablar una conversación con un testigo de Jehová convencional y llegamos a este punto, a lo que te estoy contando en este preciso momento, de inmediato este testigo de Jehová me trata como un ateo. Y esto se debe básicamente a que este no concibe a que el concepto de Dios sea interpretado de una manera distinta a como su organización quiere que éste lo interprete. Creo personalmente que el concepto de Dios es mucho más grande que el concepto bíblico de Dios, de un Dios totalmente humanizado, que se pone triste, que se pone feliz, que es celoso, que te recompensará si te portas bien, que te matará si te portas mal, etc. ¿Sabes quién es así?
Sí, el humano. A ver, creo que Dios, o este motor cósmico al cual llamamos Dios, es mucho más grande que la descripción humana de un humano invisible que vive en el cielo. Y no, esto no me hace ateo. Yo me defino como un constante cuestionador, y así siempre lo fui. Desde que era testigo de Jehová cuestionaba, no sé, desde lo más básico y puntual, como por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer un informe mensual de predicación a fin de mes? Para las estadísticas y números de la organización. Bueno, cuestionaba desde eso, que es básicamente algo puntual, hasta lo más profundo y complejo, como comprender, por ejemplo, el porqué de cierta profecía, la razón interpretativa de cierto pasaje bíblico, los 7 tiempos, Mateo 24, el 607 a.C., etc. Y toda esta tremenda ensalada de ideas, pensamientos, investigaciones, reflexiones, afortunadamente las he ido ordenando paso a paso y de manera progresiva a través del tiempo, en mi canal Marroned. No busco y jamás buscaré imponer mi punto de vista. Bueno, haciendo un entre paréntesis, recién se puso a llover bastante fuerte, así es que no sé si el audio en este punto del video se escuchará bien. Como te comentaba, solo trato de que el oyente cuestione por sí mismo y que saque de su mente este estigma de que el concepto de cuestionar a una organización humana es sinónimo de estar cuestionando al creador del cosmos. Para la organización Watchtower, lamentablemente, esto es sinónimo. Hablar de ellos es catalogado por ellos mismos como hablar de Dios. No estar de acuerdo con ellos lo interpretan como no estar de acuerdo con Dios. Pero bueno, la invitación es a la reflexión, a leer, a pensar, a meditar y por supuesto, el cuestionar. Eso no te hace ateo y tampoco te hace amigo del diablo. ¿Qué tal amigos? Soy Emma del canal El Rincón de Emma y nada, te cuento en 30 segundos el porqué del canal. Resulta que, bueno, yo me dedico a una cosa que me encanta, que es cantar. Canto en un grupo de música y bueno, tengo una vida plena ahora y antes de subir los vídeos, antes de crear el canal. Mi vida me encanta y me encantaba también antes. Lo que pasa es que ha habido un evento que me hizo reflexionar. La gente conoce a los testigos de Jehová pues porque son los que salen en las noticias si hay un accidente y necesitan sangre, son los que van a tu casa un domingo a molestarte y son también pues los que están en un carrito predicando en la calle con nadie alrededor. Pero eso sí lo conocen, lo que no conocen es en qué creen. De hecho, esta Semana Santa un familiar me lo volvió a preguntar, pero bueno, los testigos de Jehová, ¿en qué creen exactamente? Entonces fue ese desconocimiento que tiene la gente en general de lo que son los testigos de Jehová y de lo que representan en realidad. A mí, yo me decidí a contar mi experiencia y eso me generó pues el rechazo y el ostracismo de los que antes me hablaban, de mis antiguos amigos testigos de Jehová, por expresar mi experiencia o hacer una mala crítica totalmente legítima, pues me dejaron de hablar, ¿no? Pero creo que merece mucho la pena y creé este canal para que la gente de la calle, la gente normal, pueda conocer realmente esta organización desde dentro. De que evidentemente nada en la vida es tan bonito como lo pintan, los testigos de Jehová pues tampoco lo son, y las causas y las razones por las que hay que tener bastante cuidado con este grupo religioso con comportamientos sectarios, ¿no? Así que el objetivo del canal es ese, es que la gente conozca cómo son los testigos de Jehová desde dentro, las consecuencias que tiene dejarlo. Y nada, estamos intentando ayudar también a que la gente de dentro recapacite y vea que fuera se puede tener una vida plena como la que yo tengo, que te puedes dedicar a lo que te gusta, no le hace daño a nadie, no hay ningún problema en elegir la profesión que te gusta, puedes disfrutar sin evidentemente vivir de excesos como dicen que fuera se vive, de eso nada, hay gente súper sana y la vida continúa de una manera mucho más plena fuera, te lo dice alguien que ha estado ahí. Así que nada, un abrazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari, de Mentiras para Inteligentes, desde Monterrey, Nuevo León, México. Bien, mi canal, un canal diseñado para hacer despertar a los demás.
Compromiso, mucho compromiso, porque ayudé a entrar a mucha gente, ahora tengo que ayudar a sacar al doble o al triple de las que ayudé a entrar. Bien, la organización, ¿qué opina el de que usted observe videos de lo que ellos dicen ser apóstatas? Recuerde que para ellos apostasía significa, según el libro del razonamiento, es un opositor, un guerrero, un Satanás, el diablo. Entonces, un apóstata prácticamente es sinónimo, somos emisarios de Satanás, el diablo, es lo que piensa la organización. Pero ¿qué somos en realidad? Personas que estamos ayudando con este activismo, escudriñando lo mismo que ellos nos enseñaron, y que te das cuenta que se contrapone con lo que está escrito, o que se contrapone con lo que ayer decían una cosa y hoy dicen otra. Bueno, nosotros como activistas estamos ayudando a las personas a que vean que no tienes que estar atada, que no tienes que pedir permiso, porque los derechos básicos de un ser humano es la elección. La elección. Tenemos derecho a elegir a quién y cómo y de qué manera. Así es que, pues con este activismo queremos lograr que muchas personas despierten. Ese es mi lema, despertar de este sueño. No importa si pasó 1, 2, 3 años. Ok, muchas gracias a todos los que me escucharon y muchas gracias a la persona que me invitó. Decibla, no sé si está bien pronunciado. Muchas gracias. Bye. Hola, soy Mario. Hace unos años estuve haciendo activismo en el canal de YouTube La Verdad sobre la Verdad. Y lo que me motivó a hacer esta labor, ¿no?, de activismo en contra de la organización de los Testigos de Jehová fue el hecho de que intenté hablar de estos temas con los que habían sido mis amigos dentro de los Testigos de Jehová, y obviamente al estar desasociado no querían escucharme. Entonces, bueno, pensé, aunque no pueda hablar con ellos, quizá puedo transmitir estas cosas que he visto, que he aprendido a gente que aunque no conozca personalmente, quizá me puedan escuchar a través de internet. Fue una experiencia muy positiva, conseguí conocer a un montón de gente que también hacía activismo de otras maneras, y bueno, lo que te das cuenta es que lo que suele decir la organización de los apóstatas, ¿no?, de que son enfermos mentales o, bueno, no sé qué habrán dicho últimamente porque no estoy muy puesto, pero bueno, te das cuenta de que al final es mentira, ¿no? Que obviamente encuentras a gente que ha dejado la organización que es buena persona, también te encuentras a gente que es mala persona o que no es tan buena persona, igual que te los puedes encontrar dentro de los testigos o en cualquier lado. Entonces, bueno, creo que es una labor muy importante, creo que se puede ayudar a mucha gente. Y creo que es una experiencia bonita porque al final los motivos que suele tener la gente cuando hace este tipo de activismo al final es ayudar a otros en contra de lo que suele decir la organización, ¿no? Que muchas veces dicen que los apóstatas hablan desde el resentimiento o que odian a Dios o que lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que merece la pena escuchar a todo el mundo, ¿no? Porque al final la organización te dice no escuches a los apóstatas, y los apóstatas te suelen decir escucha a la organización y escucha esto otro, compara y elige tú, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco de aprender a tener el criterio sobre lo que es cierto, lo que no es cierto. También te encuentras a apóstatas que dicen cosas que necesariamente no son ciertas o que no hay suficiente evidencia para ello, pero bueno, eso tampoco convierte a todos los apóstatas en mentirosos. Creo que merece la pena que cada persona investigue y que pueda llegar a aprender lo que es verdad o lo que no es verdad o lo que a cada uno le vale en la vida, ¿no? Porque al final esto de la verdad a veces es un poco lo que a cada uno le vale. Entonces quería transmitir ese mensaje simplemente. Buenas tardes, saludos. Bueno, mira, a mi amigo Ricardo de Argentina, que tiene su canal en YouTube, que se llama Rizzy Black,
me preguntó qué me motivó a hacer lo que he hecho en el canal, en este canal de YouTube, o por qué lo hice, cuál es la finalidad del canal. Pues déjenme, les voy a tratar de dar tanto a Ricardo como a otras personas la respuesta a esa pregunta. No hay mejor manera para que un testigo se salga de ser testigo. Solamente la mejor manera es que ese testigo descubra que ha sido engañado por la misma organización. Pero curiosamente, el testigo de Jehová no puede buscar información de la Watchtower fuera de la Watchtower. Nomás ponte a pensar. Tú vas a entrar a un lugar y te hablan mal de ese lugar, pero tú no puedes ir a buscar información en otra parte de ese lugar. Digamos que tú vas a entrar a trabajar a una tienda y alguien te dice, hey, cuidado porque en esa tienda se hacen cosas ilegales. Y tú dices, ¿qué? Sí, ahí hay cosas ilegales. Y tú vas y les preguntas a los de la tienda, ¿es cierto que aquí hay cosas ilegales? ¿Qué te van a decir? No, sí, aquí somos malos. No, nadie te va a decir eso, te van a decir, ¿qué te pasa? O sea, y más si es una secta, no, olvídate, estás loco, aquí todo está legal, todo está muy bien, todo está... Pero ya cuando tienes tiempo trabajando ahí te das cuenta de que realmente sí hay cosas malas, que incluso hay esclavitud ahí adentro, que incluso hay sacrificios ahí adentro, que incluso hay prácticas demoníacas ahí adentro. Te empiezas a dar cuenta que hay estafas ahí adentro, que le roban los terrenos a la gente ahí adentro, que le roban prácticamente el dinero, su futuro, que no los dejan estudiar. ¿Tú qué vas a decir? Este lugar está muy feo, este lugar no sirve, este lugar, ¿qué está pasando aquí? Pero esto nunca nadie me lo dijo. Y seguramente te vas a salir, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con la Watchtower. Entonces, ese fue uno de los motivos que yo quise hacer este canal, enseñarle a la gente lo que hay debajo del tapete, lo que hay detrás del mostrador, lo que hay en la segunda sala, por así decirlo. En la antesala, en la primera sala, está todo muy bonito de la Watchtower, aparenta todo muy bonito, pero ya atrás de cortinas es donde pasa todo este cochinero del que les he estado hablando en todos estos videos. Y por eso es el motivo de que yo hice este canal. Hola, me llamo Laia, tengo 31 años y soy ex testigo de Jehová. Algunos me conoceréis a lo mejor por el canal de YouTube La Verdad sobre la Verdad o por la página de Instagram Psicología y Libertad. Y bueno, gracias por la invitación a Ricardo por participar en este vídeo para contar brevemente mi experiencia. Yo fui expulsada en enero de 2018 por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y aunque en un principio fue a través de confesión mía, seguía siendo creyente y confiando en la organización. En los primeros meses de mi expulsión, dado el profundo sufrimiento psicológico y emocional que sufrí por el ostracismo debido a mi expulsión, pues empecé a pensar que esa medida de amor no era tal. También pensaba que no solo yo lo estaba pasando mal, sino que había muchas personas en el mundo que habían sufrido esta medida y que podía llevar a depresión severa, a diferentes trastornos psicológicos que atentaban directamente contra la dignidad de las personas. Entonces, en esos primeros meses, aunque sí que decidí que quería volver a la organización y ser reinstaurada en ella, por estar con mi familia y con mis amigos, sí que la creencia en la bondad de la organización sí que se había decaído plenamente. A lo largo de los meses sí que tuve al final ese clic que yo le llamo de poder enfrentarte a analizar a la organización y a investigar a la organización fuera del canal oficial de la organización, ver un poco la cara de la otra moneda. Ahí pues sí que encontré información que yo pude contrastar con las mismas publicaciones de la organización a lo largo de su historia, y empezar a desengranar sobre todo cómo funcionan los grupos de control mental, y empezar a deconstruir que la organización a la que yo había pertenecido toda mi vida ni era bondadosa, ni era verdadera, ni tenía la verdad absoluta. Esas fueron las conclusiones de mi investigación. Fue una investigación muy intensa durante mucho tiempo que realmente todavía no termina, y sobre todo lo que a mí me impulsó
impulsó a, no impulsar, sino a convencer de que mi decisión de no volver a la organización era la correcta, fue entender cómo funcionan esos grupos de control. Que no solo la organización utiliza esos mecanismos de control mental, sino muchos otros grupos en diferentes ámbitos de la vida. Con lo cual, ese sentirme especial, porque mi organización era única en el mundo, se desplomó completamente. Al principio sí que el choque de la nueva información sí que fue muy grande, una frustración muy potente de sentirte engañada durante toda la vida y sobre todo el decir cómo no he encontrado yo esta información antes, ¿no? Cómo he podido vivir durante toda mi vida en una burbuja de información tan increíble, bajo un control mental tan increíble que yo no me he atrevido a contrastar estas opiniones sobre las que está dependiendo toda mi vida. Entonces un poco a raíz de eso, aunque yo sabía que mi familia y mis amigos no me iban a escuchar, lo intenté ponerme en contacto con mi familia, con mis amigos, con otras personas conocidas, en plan, esta es la información que he encontrado. Sabía perfectamente que se me iba a tachar de apóstata y que nadie me iba a escuchar, pero igual que yo había accedido a esa información y no me había creído de buenas a primeras lo que a lo mejor otros apóstatas me habían creído, sino que yo había hecho mi investigación independiente, quería facilitarles a otras personas también que pudieran acceder a esa información, pero sobre todo desde un punto de vista lo más objetivo posible, no basándome en mi propia experiencia ni en mi propia frustración a través del engaño, sino de decir, esta es la información que he encontrado a través de la organización y te invito a hacer esa investigación. Y esa fue la principal motivación por la que durante bastante tiempo pues tuvimos el canal de YouTube junto a mi compañero Mario y la página de Instagram que intento de vez en cuando tener al día. No es con un afán ni muchísimo menos de captar a otras personas ni de que influir, que mi opinión influya en que otros testigos salgan de la organización. Eso es una decisión completamente individual de cada persona y sobre todo defiendo hasta el infinito la libertad de creencia. Pero esa libertad de creencia tiene que estar hacia todos los lados, tanto si quieres y decides creer en algo como si quieres y decides dejar de creer en algo. Y nadie, ningún grupo, ni ninguna otra persona debe influenciarte en una dirección o en otra. Así que desde aquí lanzo también pues ese ánimo, muchísima fortaleza, independientemente del estado en el que te encuentres ahora mismo, si has empezado a tener dudas sobre la organización, si has dejado de creer ya, si has sido expulsado, si te has desasociado. Al final es un bagaje y una experiencia muy potente que probablemente nos vaya a acompañar toda la vida, pero a través de la información es poder, así que a través de la información vas a poder afianzarte en tus propias opiniones y tener el convencimiento y la tranquilidad y la paz mental de que en lo que estás creyendo y basando tu vida es algo única y exclusivamente escogido por ti y que a través de eso pues, vas a poder tener esa coherencia entre pensamiento, actuación y emoción, cosa que muchas veces dentro de una organización de coerción mental no se puede tener. Así que muchísimo ánimo en esa investigación individual y estamos muchísimos desde el otro lado dispuestos a ayudar.